ocasión anterior que estuvimos con la sexta y séptima parte, que fue un solo mensaje, pero se dividió en dos. Habíamos considerado la situación del rey Acab y su esposa Jezabel en el reino norte, en lo que es las 10 tribus que se separaron del reino del sur. Y veíamos cómo esta mujer, haciendo un pequeño repasito ahí, Acab cometió el error y el pecado y cayó en desobediencia al haber contraído matrimonio con una mujer pagana. Además de que no era del pueblo de Israel, era su paganismo, era su idolatría lo que constituyó un gran tropiezo, no nada más para la vida personal de Acab, sino para todo el pueblo de Israel, porque ella introdujo a Israel la adoración a Baal y estableció lugares de adoración y puso todos esos cientos de sacerdotes. Pero no nada más era ese el problema, y que ya de por sí era muy grave el problema, sino el problema era que por la actitud manipuladora de ella, y muy probablemente hasta seductora, ella encontró la manera de dominar a su esposo Acab y manipularlo, de modo que en el reino de Israel se establecía lo que ella deseaba. Ella sabía que la autoridad era él, pero lo convencía y lo manipulaba de modo que en la autoridad que Acab tenía como rey, hiciera las cosas que a ella le placían. Una de las cosas que ocurrieron y que lo podemos ver en Primero de Reyes capítulo, en Primero de Reyes capítulo 21, es que un hombre que se llamaba Nabot tenía una viña cerca del palacio de Acab. Y entonces Acab dijo: ay, pues está enseguida en mi palacio, me convendría a mí tener esa viña porque así yo puedo sembrar cosas y está cerquita de mi casa, ¿verdad? Entonces habla con Nabot, Acab, y le dice: dame tu viña, mira, yo te puedo dar más de lo que vale en dinero, o te puedo dar una viña más grande en otra parte. Entonces Nabot le dice: no te la voy a dar, líbreme Yahweh de que yo te dé mi viña, porque es una herencia de mi padre. En otras palabras, tenía un valor sentimental muy importante para Nabot. Entonces él llega a la casa todo decepcionado, triste, enojado, se tira a la cama, patalea, se pone la almohada arriba de la cabeza, llore y llore el muchachito chiflado, y llega la mamá, la esposa, ¿verdad? Pero que a veces se comportaba como mamá. ¿Qué le pasa, mijito? No, pues es que Nabot no me quiso dar su viña, le ofrecí dinero y le ofrecí otra viña más grande. Y entonces ella le dice: ¿acaso no eres tú rey sobre Israel? O sea, ¿dónde está tu autoridad? Y eso es picar la cresta, herir su orgullo como hombre, ¿verdad? ¿Dónde está tu autoridad? ¿Te faltan pantalones o qué? Y entonces ella dice: no se preocupe, mijito, yo le voy a conseguir su viña. Y entonces se va y arregla una cuestión ahí con la ayuda de los de la aldea donde vivía Nabot, para que le levanten un falso testimonio y entonces condenarlo a muerte, debido a la acusación de que había blasfemado contra Dios y contra el rey. Total, lo matan y ella viene y le da la noticia a su esposo: oye, ¿sabes qué? Ya se murió Nabot, ve y posesiónate de la viña de Nabot. Y ahí va bien contento, lero, yupi, como niño que le acaban de comprar un juguete. Pero luego Dios envía al profeta Elías a confrontarlo, y a través del profeta Elías, Yahweh le dice: ¿no mataste y despojaste? ¿No mataste y despojaste? O sea, se lo está preguntando así como es un reclamo. Luego viene una serie de maldiciones, de juicios que Dios le comunica que lo va a hacer sufrir a él y a su generación futura.
Viene un arrepentimiento convenenciero, no genuino, como les decía la vez pasada, hermanos, más que nada él fue porque él le asustaron las consecuencias, no porque se arrepintiera genuinamente. Pero aquí lo interesante es que la que orquestó todo fue Jezabel, pero Yahweh se lo reclama a él. ¿Verdad? Yahweh no le dice a Elías, ve con Jezabel y dile esto y lo otro, ¿verdad? A lo mejor era porque sabía que Elías le tenía miedo a la señora, pero no creo. No fue por eso, no fue por eso. No le dice ve con Jezabel, le dice ve con Acab, porque ¿qué está haciendo Yahweh ahí? Él está actuando de acuerdo a lo que él estableció. Yahweh está actuando de acuerdo a lo que él estableció. En el diseño del hombre y la mujer de él, el hombre es la cabeza, hermanos. Por eso él no va y le reclama a Jezabel. Ahora, no fue y le reclamó, ¿por qué permitiste que tu mujer matara y despojara? Le dijo, tú mataste y despojaste. Acordémonos cómo en Génesis capítulo 3, después de la caída y el pecado de Adán y Eva, Yahweh viene y le reclama a Adán, no a Eva, porque él es la cabeza, él es el líder, él es el responsable. Y cuando le da la maldición a Adán de que a causa tuya la tierra será maldita y con el sudor de tu frente obtendrás el sustento, el fruto de la tierra, le dijo, ¿por qué? Porque obedeciste a la voz de tu mujer. Obedeciste a la voz de tu mujer. En el mensaje pasado, yo puse algunos ejemplos de tanto en el caso en que Sara vio lo que estaba pasando entre los dos niños, Ismael e Isaac, o muchachitos, y ella exige que Agar y que Ismael se retiraran de la casa, y se lo dice a Abraham, y Abraham consulta a Yahweh, y Yahweh le responde a Abraham, hazle caso a tu esposa. Porque claro que eso puede pasar. Que el Señor nos hable, que a los esposos, que el Señor nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento, que nos ayude a ver por medio de ella algo que no hemos visto, algo que no hemos entendido. Y yo lo he vivido muchas veces, hermanos. Muchas veces. Y estoy agradecido por eso. Por eso somos dos. Y por eso los dos nos convertimos en una sola carne. Y por eso dice Génesis capítulo 2 que ella es mi ayuda idónea. Pero el hombre tiene la responsabilidad de discernir cuando eso es algo que le va a ayudar a establecer la voluntad del Padre en la vida personal, en la vida del hogar, en la vida de los hijos, y cuando es algo que de plano contradice la voluntad del Padre. En otras palabras, no había pierde en el caso de Adán y Eva. No había manera en que Eva le dijera a Adán, oye amor, yo creo, es cierto que Dios nos dijo, no coman de ese fruto porque el día que coman van a morir, pero yo creo que el Señor conoce nuestra intención, que es pues simplemente ser más sabios. ¿Qué puede tener de malo eso? Yo creo, ¿verdad? Y que Adán dijera, por ejemplo, ay, sí, amor, fíjate, tienes razón, me hace clic lo que estás diciendo, tiene mucho sentido. Sí, fíjate, eres una mujer sabia, vamos a hacerlo de esa manera. No, hermanos. Era imposible que Adán fuera confundido. Es más, Pablo lo dice. El hombre no fue engañado, fue la mujer la que fue engañada. ¿Qué pasó con el hombre? No fue engañado, no se confundió, simplemente obedeció. Fue lo único. Por lo que haya sido,
la razón que haya sido. Pero ese fue el reclamo de Yahweh a él, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer. No tiene de malo nada obedecer la voz de nuestras mujeres cuando nosotros percibimos en nuestro corazón que es correcta, que hay sabiduría, que nos está ayudando. En muchas ocasiones yo tomé decisiones en base al consejo de mi esposa y obtuvimos buenos resultados. ¿Ok? Pero cuando yo veo en la palabra una instrucción clara, la revelación inequívoca de la voluntad del Padre, yo tengo que escoger obedecer al Padre. Es mi responsabilidad, hermanos. Quiero que vayamos a Números 30. Bueno, primero, antes de Números 30, a Éxodo 4, 24 al 26, por favor. Es un pasaje, es una porción algo oscura. Oscura, lo digo en el sentido de que hay muchos detalles que no se dan. Y hay, así como que nos deja con interrogaciones, ¿verdad? Ah, caray, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Cuál es el problema aquí? ¿O por qué Dios actuó de esta manera? Etcétera, ¿verdad? Pero aquí, hermanos, estamos en el punto en el que ustedes saben que Moisés nació en Egipto. Faraón había mandado matar a los varones, pero el Señor los salvó, los rescató. Fue a dar a Egipto Moisés fue a dar a Egipto sobre el río en el Moisés, ¿verdad? A Moisés lo metieron en el Moisés. Bueno, es que el Moisés se llama Moisés por Moisés, ¿ok? Pero en ese tiempo obviamente no se llamaba Moisés. La mamá no dijo, ¿sabes qué? Vamos a meter a tu hermanito al Moisés, ¿verdad? En ese tiempo no. Ok. Bueno, llegó ahí donde estaba la hija de Faraón. Ella lo toma, pero luego le pide a una hebrea que se lo cuide, que se lo críe, y esa hebrea era la mamá de Moisés, y hasta le pagó por eso. Qué tremendo, pero bueno, lo que muchas veces el diablo quiere hacer para destruirnos o perjudicarnos, el Señor nos va a dar mayor bendición a través de ese ataque del enemigo. Ok, entonces Moisés es criado por esta señora, la mamá de él, y luego ya cuando llega a cierta edad, entonces se lo entrega a la hija de Faraón, y entonces él crece en el palacio, pero luego él defiende a su pueblo, mata a un egipcio, tiene que salir huyendo, y 40 años después el Señor se le aparece en el monte Horeb, que es el mismo monte Sinaí. Se le aparece a través de la zarza ardiente y le da la instrucción de que regrese a Egipto para libertar a su pueblo. Cuando va en el camino, se lleva a su esposa Séfora y a su hijo Gersón. Se lleva a Séfora y a su hijo. Van en el camino y llegan en el camino a una posada, a un lugar donde se hospedaron, ¿verdad? Eso fue antes de llegar a Egipto. Y vamos a leer lo siguiente. Versículo 24. Y aconteció en el camino que en una posada Yahweh le salió al encuentro y quiso matarlo. Yahweh quiso matar a Moisés. Qué extraño se escucha eso, ¿verdad? Entonces Séfora, no sabemos si fue a través de un ángel que los estuviera así como queriendo empezar a estrangular o a amenazar con una espada. No sabemos cómo. No sabemos si le sobrevino una enfermedad muy grave, así repentina, como que demasiada fiebre y ya como que batallando para respirar. No sabemos cómo. Ni quiero yo especular, ¿verdad? O afirmar algo que no podemos descubrir. Pero hay una reacción, hermanos, a eso. Hay una reacción. Séfora se da cuenta de que Yahweh está intentando acabar con la vida de Moisés.
Y entonces la reacción de Séfora ante eso nos permite saber, nos permite entender que Séfora sabía de qué se trataba. Para nosotros es un misterio, ¿verdad? Porque Yahweh quería matar a Moisés, ¿verdad que sí? Para Séfora no era un misterio, ella sabía. La reacción de ella como diciendo, ok, ya, a la fuerza, aunque yo no quiera, dice, entonces Séfora tomó un pedernal afilado, cuchillo, navaja de piedra, y cortó el prepucio de su hijo. Circuncidó a su hijo y lo echó a sus pies de Moisés, diciendo, a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir. ¿Quién dejó ir a quién? Yahweh a Moisés, lo soltó. Cesó en su intento de matarlo. Y ella dijo, esposo de sangre, a causa de la circuncisión. He investigado, he leído diferentes comentaristas y todos coinciden, o bueno, la mayoría, coinciden en que algo, primero que nada, tuvo que haber pasado en la intimidad entre Yahweh y Moisés. ¿Qué hizo con Abraham cuando llama a Abraham? En el capítulo, si no me equivoco, es el 17 de Génesis, pero digo si no me equivoco porque no estoy 100% seguro. Parte del pacto, hermanos, parte de sellar el pacto con Abraham para que él pudiera convertirse en la persona indicada, porque ya lo era por llamamiento, pero para que pudiera él estar en una situación correcta delante de Yahweh, en pacto con él. Ya Yahweh había hecho un pacto en Génesis capítulo 15, cuando manda que Abraham mate unos animales. Entonces Yahweh pasa por encima de la sangre de los animales cuando le promete que va a multiplicar su descendencia, que a través de su simiente, que es Yahshua, bendeciría a todas las naciones de la tierra y todo lo demás. Pero luego viene otra parte del pacto, que es cuando Yahweh le dice a Abraham, tienes que circuncidarte y circuncidar a tus siervos y a tus hijos. Eso era parte del pacto y Abraham obedeció. Muy probablemente, hermanos, en esa intimidad de Yahweh con Moisés, Yahweh le dio a Moisés alguna instrucción que de seguro tenía que ver con la circuncisión de su hijo. ¿Qué edad tendría el niño cuando Yahweh llamó a Moisés? Muy probablemente no lo circuncidó a los 8 días, como después se recibió en la Torá, ¿verdad? Entonces, lo que es muy interesante y muy probable es que cuando él recibe esa instrucción, porque de seguro fue tocante a la circuncisión, porque es lo que dijo Séfora, esposo de sangre a causa de la circuncisión. Moisés recibe esa instrucción, pero la esposa no está de acuerdo. Dice, no, ¿por qué? Yo no estoy de acuerdo, no me parece. O el niño está enfermo y vamos a viajar, o lo que sea. Ella probablemente tenía buenos argumentos. A lo mejor su preocupación era genuina. Pero ahí lo más importante es que está pidiéndote Dios que hagas a ti como varón. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Así como fue Yahweh contra Adán, ¿qué hiciste, Adán? Obedeciste a la voz de tu mujer. Luego va contra Acab. Bueno, en otra ocasión, ¿verdad? Va contra Acab. ¿Qué pasó, Acab? Mataste, despojaste. No lo hizo él directamente, lo hizo Jezabel, su mujer, pero el responsable es Acab. Y es al que Yahweh confronta.
Él está honrando la autoridad. Yahweh está honrando la autoridad del varón, hermanos, porque se dirige a él, al varón. Lo mismo está haciendo con Moisés. Moisés, ¿no te dije que circuncidaras al niño? Pues sí, Señor, pero Séfora no está de acuerdo. Y es que ella dice que no, y es que ella no comparte mi convicción, ella cree que no debe de ser. Y hermanos, por eso llega el momento, no sabemos cuánto duró el conflicto, no sabemos los detalles de la conversación entre Moisés y Séfora, pero llega el momento en que dice Yahweh, ¿sabes qué? Ya, hasta aquí. Te he escogido para ser el libertador de mi pueblo, pero te digo una cosa, no puedes si no me obedeces. No puedes si no ejecutas aquello que te estoy pidiendo como parte del pacto. Así como llamé a Abraham a ser un hombre santo y a ser el padre de un pueblo santo, tú eres continuación de eso, Moisés. Y requiero que tú seas santo y que tus hijos sean santos. Este es mi requisito. Si no, tú no puedes ser mi instrumento. ¿A qué te dejo ir a Egipto? ¿A qué? Si no tengo un siervo obediente. Aquí te mueres y levanto a otro. Aquí te mueres. Hasta aquí llegas, Moisés, y me escojo otro siervo. ¿Saben a quién me imagino yo que el Señor habría escogido? A Josué. Fiel. ¿Qué pasó en Éxodo 32, hermanos? Cuando Yahweh le dice a Moisés, desciende porque el pueblo está cometiendo perversidades y ya se construyó un becerro. ¿Qué hace Moisés? A ver, israelitas, pónganse aquí a mi lado los que están del lado de Yahweh. Los que están del lado de la santidad, de la obediencia, de la honra a nuestro único Dios Yahweh. ¿Y quiénes pasaron con él? Los levitas. Y lo que les pidió fue algo terrible, que es incomprensible para nosotros hoy. Ahora ustedes, si su hermano, si su hijo, si su mamá, si su papá, si su vecino participó en las orgías y participó en la idolatría y quisieron revolver el paganismo con adoración a mí porque quieren ofrecerme un becerro y hacerme fiesta a mí, desenvaine cada uno su espada y ejecute a esas personas. Y lo hicieron. Yahshua vino, hermanos, para librarnos de ese castigo. ¿Por qué el Señor no ejecuta de la misma manera hoy la desobediencia? Porque Yahshua derramó su sangre. Porque el castigo de nuestra paz fue sobre él. Porque Yahweh quiso quebrantarlo. Porque él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, si él le pidió a los levitas que lo hicieran, ¿no lo haría él con Moisés? Pues sí. Séfora se da cuenta que su oposición a la instrucción de Yahweh a su marido estaba llevando a su esposo casi a la muerte. Y entonces ella reacciona a tiempo, coge un pedernal, circuncida al niño y dice, ahí está ya, ándale. Y eso nos muestra, hermanos, qué tanta importancia le da Yahweh en el hogar a la autoridad del varón. Y qué tan grave es que la mujer en un momento dado no entienda eso, como Eva, como Jezabel, como Séfora, como la otra Jezabel de Tiatira, de Apocalipsis 2:20. Es muy, muy delicado.
Y si Yahweh acude siempre al hombre, es porque sin importar las circunstancias, sin importar la lucha interna, el hombre siempre va a ser responsable. No hay pretexto. Veo también el espíritu de Jezabel en el pueblo entero de Israel cuando manipulan a Aarón y le dicen: fabrícanos un Dios que nos siga llevando. Y luego cuando a mí me da risa, pero primero ya ven como dice Aarón, aquí está el becerro y mañana vamos a hacer fiesta a Yahweh. No checa, pero luego dicen: Israel, este es tu Dios que te sacó de Egipto. Cuando en la Reina Valera dice: estos son tus dioses, está mal traducido, es tu Dios. Pero lo más chistoso es que cuando viene Moisés y le reclama a Aarón, Aarón dice: es que el pueblo, ya sabes tú cómo es el pueblo, Moisés, inclinado al mal. Es que el pueblo... No, Aarón, tú eres responsable. Pues mira, Moisés, es que el pueblo, y luego yo nomás les mandé pedir los zarcillos de oro y todo, lo eché al fuego y salió el becerro. Así como que de repente, ¿verdad? Sorpresivamente. Cuando estamos ante el rey, hermanos, ¿cuántas veces ante el maestro, ante el papá, ante la mamá, ante el jefe en el trabajo, no procuramos sacar una excusa u otra, enredar la situación, explicar esto y aquello, es que no sé qué, el perro se comió mi tarea y bueno, todo eso a veces funciona y a veces no, pero creemos que ante el rey va a funcionar. Jamás. Ante su espíritu, su redarguir, el confrontarnos en nuestro corazón, eso jamás funciona, hermanos, y tontos somos si lo intentamos. Lo mejor que podemos hacer es humillarnos y decir: Abba, escudriña mi corazón, conóceme, oh Dios, escudriñame y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Es lo mejor que podemos hacer. Vamos a Números 30, por favor. Hace poco, bueno, en uno de los mensajes, no me acuerdo si fue en el primer mensaje de esta serie, que veíamos la situación de Sansón, ¿verdad? Y del voto de Nazareo. Hablamos un poquito acerca de en qué consistía el voto de Nazareo. Es porque vamos a ver que en Hechos 30 habla de la ley de los votos y puede estarse refiriendo entre esos votos a lo mejor al voto del Nazareo también, pero vamos a ver lo que dice, Números 30, desde el versículo 1. Dice: habló Moisés a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel diciendo: esto es lo que Yahweh ha mandado. Cuando alguno hiciere voto, como por ejemplo el voto de Nazareo, ¿verdad? Si una persona dice: Señor, yo me comprometo, acepto el voto de Nazareo, por 1 año, por 2 años, no me voy a cortar el cabello, no voy a probar vino ni ningún producto de la uva, no voy a tocar a ninguna persona muerta, aunque sea mi papá o aunque sea mi hijo. Este es mi voto a ti, Señor, me voy a consagrar a ti. Ese puede ser uno de los votos, hermanos. Pero dice: o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará
su palabra. Hará conforme a todo lo que salió de su boca. Ok, hermanos, hay dos cosas, hay votos y hay juramentos. Entonces, el voto puede tener que ver con, por ejemplo, algo que es bueno. Un ejemplo de algo que es bueno es el vino y es la uva y es los productos de la uva. Pero el voto del Nazareo decía: no voy a tocar eso. Ahora, un israelita común que tomara vino o comiera uvas, ¿estaba pecando? No. Pero el nazareo, como había hecho voto, entonces sí pecaba, sí desobedecía. Si estando dentro de su voto, él tomaba vino o comía uvas, ya pecó. Y va a tener que purificarse y hacer sacrificios y todo lo demás porque pecó. ¿Ok? Entonces, así fuera que una persona dijera: prometo durante un año no comer tortillas de harina. La tortilla de harina no es porque había panes, ¿verdad? Había panes también en ese tiempo de trigo, a lo mejor parecidos a la tortilla de harina. Entonces no es pecado comerlo, pero como la persona está haciendo un voto, para él, el abstenerse de la tortilla de harina se convierte en un mandamiento de la misma talla de no comerás puerco. Para él se convierte en eso. De modo que si la persona hizo voto delante de Yahweh y come tortilla de harina, peca de la misma manera que si hubiera comido puerco, porque hizo voto. Entonces, el varón no debe quebrantar su palabra. Pero lo interesante es que a partir del 3, dice, hermanos, del versículo 3, mas la mujer, cuando hiciere voto a Yahweh y se ligare con obligación en casa de su padre, todavía viviendo con su padre, en su juventud, si su padre oyere su voto y la obligación con que ligó su alma, y su padre callare a ello, callare, todos los votos de ella serán firmes, y toda obligación con que hubiere ligado su alma, firme será. Mas, si su padre le vedare el día que oyere todos sus votos y sus obligaciones con que ella hubiere ligado su alma, no serán firmes, y Yahweh la perdonará por cuanto su padre se lo vedó. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si yo como papá escucho que mi hija Erika hace un voto a Yahweh y dice: Señor, te prometo a ti, digo, eso no se acostumbra hoy en día, hermanos, pero estamos hablando de lo que significaba en ese tiempo. Te prometo a ti, Señor, que durante un año aquí en la casa voy a dedicarme más a buscar tu palabra y tu presencia y todo. Pero parte de eso va a ser que ya no voy a estar en la cocina haciendo tortillas de harina. Entonces yo como papá digo: no, mijita, no. Me opongo a eso terminantemente. Yo puedo vedar el voto de mi hija. Y Yahweh respeta eso. Ay, papá, pero es entre Dios y yo. Mijita, me afecta a mí. Me afecta a mí. Lo siento mucho, ¿verdad? Pero aunque se oiga chistoso, ¿qué dice aquí? Que Yahweh respeta la decisión del papá. Pero solamente con la mujer, no con el hombre. En otras palabras, si mi hijo suponiendo Felipe cuando todavía no se casaba, hacía voto a Yahweh y yo decía: órale, no me conviene, ahí sí no es mi asunto. Es asunto entre Yahweh y él. En otras palabras, Dios le dice al hombre, Dios le dice en este caso a Felipe Isaac, suponiendo que él estuviera todavía
en la casa: Felipe, Isaac, no hay nadie entre tú y yo, ni siquiera tu papá. Pero a la mujer le dice: lo siento, Erika, hay alguien entre tú y yo, y es tu papá. Vamos a seguir leyendo. Versículo 6. Pero si fuere casada e hiciere votos, o pronunciare de sus labios cosa con que obligue su alma, si su marido, porque piensan, ay, ya me quiero librar de este viejo regañón, estricto, mi papá, a ver con quién me caso, ¿verdad? Ya no quiero estar bajo la autoridad de mi padre. Espérate, chiquita, espérate tantito. Mira, dice: pero si fuere casada, hiciere votos o pronunciare de sus labios cosa con que obligue su alma, si su marido lo oyere, y cuando lo oyere callare a ello, los votos de ella serán firmes, y la obligación con que ligó su alma firme será. Pero si cuando su marido la oyó le vedó, entonces el voto que ella hizo y lo que pronunció de sus labios con que ligó su alma será nulo, y Yahweh la perdonará. Es lo que dice la palabra, hermanos. También a la esposa, no nada más a la hija, Yahweh le dice: mija, qué linda tu intención, tú quieres servirme, tú quieres agradarme de esta manera, pero te digo una cosa, mija, tu marido no está de acuerdo. Señor, pero yo te obedezco a ti, y es que él es aparte. No. Tu marido está entre tú y yo, y yo lo voy a honrar a él. Ahora, déjame decirte, mijita, déjame decirte, tu marido está equivocado. Él no tiene la razón, tú sí, pero él es tu marido. Entonces tú tienes que obedecerlo a él. Y en cierta manera, hermanos, en cierta manera, Yahweh está diciendo: yo también lo estoy obedeciendo a él. Yo sé que probablemente está mal expresado. El Señor no nos obedece a nosotros, pero sí obedece el orden que Él ha establecido. Honra el orden que Él ha establecido. Vamos a 1 Corintios 11. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí. Y aquí nada más voy a mencionar algo así como entre paréntesis. Y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Esta palabra instrucciones, hermanos, es la misma palabra que en diferentes partes del Evangelio nosotros la leemos como tradiciones. Es la palabra paradosis en el griego original. Y en los evangelios, siempre que en el Nuevo Testamento se traduce y tradiciones, es porque tiene una connotación negativa. Por ejemplo, los fariseos le reclamaban al Señor: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Es la palabra paradosis, tradiciones. Y en el Strong's, hermanos, parte de la definición de la palabra paradosis es las tradiciones judías. Y siempre lo hemos visto como malo. Y las tradiciones, sean judías o griegas o mexicanas, son malas siempre que contradicen la Escritura. Pero no todas las tradiciones contradicen la Escritura. Y resulta que aquí en el versículo 2, donde dice: y retenéis las instrucciones, esta palabra instrucciones se tradujo de la misma palabra paradosis. O sea que aquí debería de decir: y retienen las tradiciones, tal como os las entregué. Es como debería de decir, pero no lo dice así, para que no nos demos cuenta. Pero quiero que sepáis que el Mesías, Mashiach, Cristo, como está escrito aquí en esta traducción,
es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer. Y Dios, la cabeza de Cristo. Y lo mismito está en Efesios capítulo 5. Yahweh, Yahshua, el varón y la mujer. Yahweh, Yahshua, el varón y la mujer. 4. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Esto en público. Nada que ver con la comunión íntima, privada con el Padre. Eso es en público. Si yo este talit, hermanos, para predicar, me lo pusiera arriba de mi cabeza, estaría desobedeciendo esto que dice aquí. Y yo he visto hermanos mesiánicos que lo hacen. Creo que están desobedeciendo la palabra. Están en contra de lo que dice aquí la palabra. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Si yo aquí para predicar me cubro la cabeza, ¿a quién estoy afrentando? A Yahshua, porque Él es mi cabeza. ¿Ok? Él es mi cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza, si pasa mi esposa a orar o a dar una enseñanza, o Norma o Lorena o Ana Lucía o quien sea, o Laura o quien sea, toda mujer o les pedimos que ore por una petición o que tome el micrófono y ore por una hermana o lo que sea, que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. ¿Qué significa afrenta? Deshonra, ofende su cabeza. Entonces, si Norma o Gelita o Lorena o quien sea pasan y oran o comparten algo o profetizan algo y no se cubren la cabeza, ¿a quién están afrentando? ¿A quién? A su marido. Están afrentando a su marido. Norma estaría deshonrándolo a él. Gelita me estaría deshonrando a mí. Celina estaría deshonrando a Felipe. Tú a tu pastor, ¿verdad? O sea, siempre hay un varón entre Yahweh y la mujer. A tu líder espiritual, que sabemos que en el espíritu y en la promesa del Señor, Él es tu marido, ¿verdad? Nadie más, pero el Señor ha establecido un orden, ¿sí? Entonces, esto es algo, hermanos, que está en la palabra, ¿verdad? Alguien me dijo hace poco, pero es que eso no es como para aquellos tiempos. Uy, pues entonces todo es para aquellos tiempos. Dice, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. O sea, deshonras a tu marido si no te cubres la cabeza cuando oras o profetizas, de la misma manera que lo deshonras si te rapas. Vamos a continuar. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza. El varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Yo recibo mi gloria directo de mi Padre, pero mi esposa recibe su gloria a través de mí. Wow. Yahweh estableció un orden, hermanos. ¿Y cuántas veces lo hemos quebrantado, hombres y mujeres?
hombres y mujeres, sabiéndolo o no sabiéndolo. Pero el Señor estableció un orden. Porque el varón no procede de la mujer, excepto cuando nacemos del vientre de nuestras madres. Pero originalmente no, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Ay, hermanos, está pesadito. ¿Y qué pasó con Eva? Un ángel le dio una revelación maravillosa. No van a morir. Van a ser iguales a Yahweh. No es cierto que se van a morir. Ella recibió esa revelación espiritual. Y el varón no la protegió. Él falló, pero ella también falló porque no buscó la protección de su marido. No dijo, hey, no es a través, no es directo conmigo, tienes que ir primero con mi marido. ¿Qué pasó con Jezabel de Apocalipsis 2:20? Ella era la esposa del pastor de la iglesia y profetizó y enseñó. Y recibió unas revelaciones, wow, bien locochonas, de que no pasaba nada si fornicábamos y no pasaba nada si comíamos carne ofrecida a los ídolos. Y el marido cayó. El marido toleró que su mujer, su esposa Jezabel, enseñara a profetizar, a fornicar y a idolatrar. Entonces hay ángeles esperando, hermanos, darle revelación a la mujer. Demonios. Yo lo he visto, hermanos. Ya la vez pasada yo puse un ejemplo sobre eso. Yo lo he visto. Entonces, la mujer tiene natural, un símbolo de autoridad, de que está bajo autoridad, y es su cabello. Su cabello debe parecer un velo. Porque hay dos velos. Mire, vamos a seguir leyendo. 10. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Otra cosa, hermanos, miren, esto está así como que hay que verlo más detenidamente, pero los ángeles caídos, los ángeles desobedientes, vieron que las mujeres de los hombres eran ¿qué? Hermosas. Vieron que eran hermosas y tomaron para sí mujeres. No quiere decir que eso va a estar sucediendo ahora, yo no sé, ¿verdad? Pero no es eso lo que quiero dar a entender. Pero sí de que los ángeles son seducidos también. Entonces tomaron para sí mujeres, y está confirmado en el Nuevo Testamento, en Judas y en una de las cartas de Pedro, que fornicaron a la manera de los de Sodoma y Gomorra. Fornicaron a la manera de los de Sodoma y Gomorra. Los ángeles ven en la mujer una vulnerabilidad. Y la mujer debe defenderse, siempre poniendo delante de ella a su marido. No solamente a que el Señor esté en mí, que el Señor, no, su marido. Miren, yo en alguna ocasión dije que ante la tentación sexual, hermanos, para yo ser vencedor, yo he tenido dos escudos. Uno es el escudo de Yahweh, su espíritu, su palabra que me guarda, y el otro escudo que tengo es mi esposa. Ella también es mi escudo. Si el enemigo de alguna manera quiere meter un pensamiento o una actitud de parte de alguien, ahí tengo a mi esposa. Yo sé que sabes que mugroso enemigo, tengo a mi Padre que me ama, que vive en mí, que yo lo honro a Él, pero también tengo a mi esposa, que es la mujer idónea, es la mujer perfecta que Yahweh me dio. No necesito nada ni nadie más fuera, en el nombre de Yahshua. Entonces la mujer también tiene que tener a su marido como su escudo, no nada más al Señor. Y seguimos leyendo.
Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, ¿verdad? Con lo que mencioné ahorita, porque todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos, ¿es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Hay preguntas en la palabra que dan por entendido una respuesta afirmativa o negativa. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? ¿Respuesta? ¿Respuesta? No. Pero es en público, hermanos. La naturaleza misma nos enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Y en ese último versículo que acabo de leer, hermanos, yo justificaba, antes, la interpretación errónea de que por eso, ya nada más por ese versículo, ya la mujer ya no tenía que usar velo, porque ahí está el cabello. ¿Por qué? ¿Qué dice? Porque en lugar de velo le es dado el cabello. Entonces, si alguien me preguntaba hace tiempo y no hace mucho tiempo, entonces ¿tú crees que la mujer debe usar velo? No, porque ahí dice que en lugar de velo le es dado el cabello. Pero ya entendí una cosa. Le es dado el cabello para su vida cotidiana. Le es dado el velo para la congregación. Vamos a leer Deuteronomio 21, versículo 10. Dice: cuando salieres a la guerra contra tus enemigos, o sea, otras naciones paganas, ¿verdad? Y Yahweh tu Dios los entregare en tu mano, y tomares de ellos cautivos, y vieres entre los cautivos a alguna mujer hermosa. Le está hablando al hombre en general, ¿ok? Y la codiciares, y la tomares para ti por mujer, la meterás en tu casa, y ella rapará su cabeza, y cortará sus uñas, y se quitará el vestido de su cautiverio, y se quedará en tu casa, y llorará a su padre y a su madre un mes entero, y después podrás llegarte a ella, y tú serás su marido, y ella será tu mujer. ¿Qué dijo Pablo? De que si la mujer no se pone velo cuando ora y profetiza, lo cual es señal de que está bajo la autoridad de su marido, igual se rape. ¿Por qué? Porque si te rapas, ¿qué quiere decir? Que estás negando la autoridad de tu marido. Estás deshonrando a tu cabeza. Ok, ¿por qué se rapaba la mujer? Porque el cabello con el que la mujer fue capturada era símbolo de que estaba bajo autoridad de un marido, el cual ya se murió en la guerra. Y sus uñas también. Y no nada más de un marido anterior, sino un dios anterior o dioses anteriores. Esa mujer era pagana, tenía un marido, se murió en la batalla. ¿Quiénes vieron la película de Tom Cruise, El último samurái? Muy, muy buena película. En la guerra muere el esposo de una mujer japonesa que luego tiene que atenderlo y después se terminan enamorando ellos dos. Murió en la guerra el esposo. Entonces el esposo de esta mujer muere en la guerra. Un israelita dice: qué bonita esa filistea o esa amorrea o lo que sea. Pero ya se quedó viuda, el marido se murió, yo me la traigo. Pero viene con su señal de autoridad, que es su cabello. Entonces llega a la casa, ¿sabes qué? Te tienes que rapar. ¿Por qué? Porque estás cambiando de Dios y estás cambiando de marido. Y yo no te puedo admitir como mi esposa, y dijo Yahweh, yo no la puedo admitir dentro de mi pueblo si conserva los símbolos de su anterior paganismo y de su anterior sujeción. Se tiene que rapar.
le va a volver a crecer el cabello, pero ese cabello nuevo que le va a crecer ahora es símbolo de la nueva autoridad bajo la cual está. Entonces lo que Pablo está enseñando en 1 Corintios 11 está basado en la Torá, hermanos. Entonces Pablo está validando la Torá. El cubrirse en la cabeza en la congregación es como si la mujer está diciendo: voy a orar, voy a profetizar, pero me cubro la cabeza, estoy ejemplificando, porque reconozco que tengo una autoridad sobre mí, que es mi marido o mi pastor, y todo lo que yo diga lo someto a su corrección. Si en algo yo me equivoco, reconozco la autoridad de mi marido o de mi pastor para corregirme. No me mando sola. Y entonces yo le puedo decir a mi esposa, no a Norma, no a Celina, no a la hermana Lore, que se equivocó en algo, o a mi hermana Laura. Si en algo se equivocó mi hermana Norma o mi hermana Lorena o mi hija Celina o alguien más, entonces yo hablo con el marido, no con ella. Oye, comadre, fíjate que la regaste. No, es con él. Si yo me cubro la cabeza, yo afrento a mi cabeza, que es Yahshua, porque ¿qué significa el velo? Significa alguien entre. Alguien entre. La mujer dice: hay alguien entre Yahshua y yo, que es mi marido. Pero yo, ¿a quién tengo? A nadie. Por eso, si yo me cubro la cabeza, lo estoy afrentando a él, porque estoy diciendo que hay alguien entre él y yo. Y no es así. Sí podrá parecer a los ojos o a los oídos de la mayoría como qué exagerado, qué extremista, pero está en la palabra, hermanos, y no lo puedo ignorar. Y si quiero decirles que tengo como un año de tenerlo en mi corazón. Un día tengo que enseñar esto, tengo que enseñar esto, tengo que enseñar esto. Y creo que ha sido en el tiempo del Señor. Pero si tengo que, porque yo no quiero que el Señor un día me pregunte: ¿por qué no lo enseñaste, Felipe? Ay, pues porque a la mayoría le iba a parecer como que qué exagerado y que extremista y que eso era para aquellos tiempos. Hermanos, está en la palabra. Así que a partir de hoy, ni mi esposa, ni ninguna mujer en esta congregación va a tomar la palabra para orar o enseñar o compartir algo si no se vienen preparadas con su velo. A diferente de otras congregaciones donde siempre traen el velo, ¿verdad? Apenas entran y ya se lo ponen. No, la instrucción de la Biblia no es eso. Es cuando ore o profetice, exclusivamente. Si no quieres traerlo, no lo traigas, no pasa nada. Pero no vas a orar ni profetizar.